Buenas noches. La materia del día de hoy es opcional 2, sexualidad. Unidad 1, la violencia. En todos los temas de esta unidad se trata de la violencia. Un tema muy importante en relación a la materia. Los tipos de violencia. La violencia es la acción y efecto de ejercer la fuerza sobre otro, sea a nivel físico o moral, actuando en contra del estado natural de las cosas. Como mencionó Krishnamurti, la violencia, el origen principalmente es el egoísmo, el querer tener un beneficio personal. Cuando hay violencia, no hay relaciones ganar-ganar, donde las dos partes tengan un beneficio común. Resumiendo, la violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otro, de modo que este acto cause daños físicos, daños psicológicos o privaciones. Violencia según los medios. La violencia no solo se refleja con un golpe, también con una palabra, y no solamente con groserías. Nosotros sabemos que una palabra en relación a la intimidad, parte fundamental de la sexualidad, hiriendo esa intimidad de la persona, duele más en ocasiones con golpe. La violencia psicológica. La violencia psicológica es aquella que produce daños afectivos, morales y psicológicos sobre la persona, sin que medie la fuerza física, lo que hace mermar su autoestima. Por ejemplo, culpabilizar, amenazar, coaccionar, espiar, ignorar al otro. A nivel de sexualidad podemos poner el ejemplo. Cuando el hombre le dice a la mujer, no sirves para nada, ni en la cama sirves, eres un estorbo. Y la mayoría de las veces lo peor es que se dice enfrente de los hijos. En este tipo de violencia, la amenaza se distingue de la agresión, pero la amenaza es una forma de agresión psicológica. Cuando la amenaza es dañina o destructiva directamente, entra dentro del campo de la conducta criminal, la que está penada por la ley. La violencia psicológica es un anuncio de la violencia física. La violencia es el último refugio del incompetente. Violencia física. Se refiere a toda forma de violencia en la que se usa la fuerza física y que causa dolor, daño, heridas y hasta la privación de la vida, empujar, golpear, jalar el cabello, entre otros. En las relaciones íntimas, en las relaciones coitales, si un hombre le jala los cabellos a una mujer y le dice, ¿eres una cualquiera? Eso ya es violencia psicológica. De tantos ejemplos que puede existir a nivel de sexualidad. 3 estrategias para eliminar la violencia física. Ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos y enseñándoles con ejemplos, con hechos, no con las palabras. La mentira es una parte de la violencia. ¿Y cuántas veces el papá le dice al hijo, dile que no estoy? Otro tipo de mentiras más fuertes y delicadas. Otra forma, otra estrategia,
es el autocontrol emocional, el que aprendan las gentes meditación, el autocontrolarse. Y otra forma es el hacer ejercicio, el canalizar ese tipo de violencia. El ejercicio, eliminamos adrenalina, que es parte de lo que se segrega cuando hay violencia. La violencia solo puede ser ocultada por la mentira. La mentira se puede mantener solo por la violencia. Recordemos un dicho que menciona, la mentira puede durar 2000 años, mas la verdad solo necesita un minuto para ser destruida. La violencia sexual. Recordemos que todo tipo de violencia tiene relación con la sexualidad. Es aquella que denigra la integridad sexual de una persona, sea que haya contacto genital o no. Se entiende que la integridad ha sido vulnerada toda vez que la víctima no da su consentimiento expreso. Se da muchos casos de que la mujer no quiere tener relaciones coitales con su esposo y su esposo la obliga, y eso es violación. La mayoría de las víctimas son hombres y la mayoría de los agresores. La mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los agresores son hombres. Si no te permite trabajar, se queda con el dinero, no colabora económicamente con el hogar, ni el cuidado y manutención de los hijos, es violencia económica y patrimonial, que es el otro tipo de violencia, la violencia económica, que es la que se ejerce contra una persona, en las cuales se vulneran sus derechos económicos por medio de la perturbación de la posesión o propiedad de sus bienes, así como por medio de la sustracción, destrucción deliberada o retención de bienes, herramientas de trabajo, documentos personales, bienes y valores. Este tipo de violencia es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Es aquella acción o omisión directa o indirecta destinada a coaccionar la autonomía de una persona del grupo familiar que cause o que pudiera ocasionar daño económico o patrimonial, o evadir obligaciones alimentarias mediante la pérdida, transformación, sustracción o destrucción de bienes de la sociedad de gananciales o bienes propios de la víctima. La violencia simbólica es la violencia ejercida con la complicidad tácita entre las víctimas y sus representantes, en la medida que ambos siguen siendo inconscientes de presentar o blandirlo. Esta violencia no es otro tipo de violencia como la física, psicológica o económica, sino un conjunto de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y subordinación, tanto de género como de clase o raza. Por ejemplo, está los medios masivos de la comunicación, por ejemplo, la televisión. Se trata de un tipo de violencia difícilmente codificable e inacible, que según señala Rita Segato, es más efectiva cuanto más sutil. Violencia según la modalidad.
El medio decisivo de la política es la violencia. Violencia política o institucional. Es violencia política cualquier práctica de un actor político, individuo, partido, que condiciona el acceso del ciudadano a sus derechos y responsabilidades a su adhesión política. Esto tiene relación con la sexualidad. Recordemos, cuando las mujeres no tenían derecho al voto, cuando las mujeres nada más eran directas a su casa, que obviamente en su casa había una opresión patriarcal, una opresión del hombre, que obviamente la política lo sostenía. El acoso laboral es el hostigamiento psicológico dentro del trabajo a través de acciones, palabras y gestos abusivos, y que se ejerce de forma sistemática, recurrente y prolongada sobre otra o otras personas. Se trata de la violencia psicológica, física o sexual. Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro, y es ejercida en el lugar de trabajo sobre una persona. La ilustración ejerce un ejemplo. La ilustración de esta diapositiva, que no se necesitan palabras, donde cómo tiene relación con la sexualidad. Esta violencia puede provenir de cualquier sujeto independientemente de la jerarquía, por ejemplo, un superior o los compañeros de trabajo. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos abrirnos por completo a nuestra capacidad de amar a los demás, ni a nuestro potencial para crear. Violencia doméstica, familiar o intrafamiliar. Se refiere a la violencia que es infligida dentro del grupo familiar. La violencia se puede dar de hombre a mujer, de padres a hijos, lo cual incluye a las parejas establecidas de hecho o legalmente. Este tipo de violencia es muy importante porque lo que viven los hijos es lo que la mayoría de las veces reproducen. Lo que se reproduce no es lo que los maestros le digan a los alumnos, qué es lo que no se debe de hacer, sino lo que los hijos viven con el ejemplo. Recordemos que el machismo se da en las casas y desde niños. Es el acto violento que se da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro, generalmente hacia la mujer. El violento puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia, como su pareja o su hijo o hija. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. Violencia de género. El artículo 1 de Protección Integral contra la Violencia de Género menciona todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y la relación de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Se trata de aquella violencia ejercida sobre la persona a causa de su género. La mayor parte de las víctimas de este tipo de violencia son las mujeres, cuyo maltrato está absolutamente naturalizado en la cultura. Ya habíamos mencionado